Con los rostros cubiertos y con fuertes consignas para el gobierno, un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala decidió bloquear la avenida Petapa y 32 Calle frente al centro universitario. Llantas quemadas impidieron el paso de vehículos por aproximadamente 2 horas, tiempo que los estudiantes aprovecharon para indicar sus molestias contra el gobierno de Guatemala y contra el rector de la universidad, Murphy Pais. Su inconformidad es contra el gobierno y los millones que han sido dirigidos a la atención de la pandemia. Asimismo, mencionaron que están en desacuerdo con el rector Murphy Pais por el préstamo de $120 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica. Antimotines llegaron al lugar y lograron controlar la situación y limpiar las llantas del camino para habilitar el paso. El bloqueo provocó congestionamiento no solo en Avenida Petapa, también en la Atanasio Tzul, Aguilar Batres y Villanueva. ¡Paguen a los médicos! Así las cosas este día y por eso agradecemos que se encuentre con nosotros para informarse en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Vamos a las noticias. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presenta. Yo nunca me mandé solo, ni nunca actué solo. Alejandro Sinibaldi acude a audiencia de primera declaración al salir de la sala de detalles de casos de corrupción. Tensión en Cáncer del Infiernito, traslado de reos acusados de extorsiones termina con la retención de 10 guardias del sistema penitenciario. Quiero decirles a los pandilleros que desistan de su accionar. Yamatei afirma que la PNC no negociará con reos del Infiernito para que desistan de motín. Afinan detalles para ceremonia de toma de posesión del nuevo arzobispo de Guatemala, Gonzalo de Villa, a la cual asistirán únicamente 70 personas. Comercio electrónico ha crecido 5 veces más de lo previsto. Estudio revela que un 28% de los guatemaltecos ha comprado productos de consumo masivo. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presentó. Aquí hay más información. El traslado de 39 reos de alto peligro motivó a que los reclusos de la prisión El Infiernito organizaron un motín por el que 10 guardias penitenciarios permanecen rehenes. Estas personas fueron trasladadas en virtud de atender las órdenes directas de mis superiores para poder erradicar de cierta forma el delito de extorsión específicamente por parte del barrio 18. Ese traslado empujó a los reos que aún permanecen en El Infiernito, un penal de máxima seguridad en el departamento de Escuintla, a provocar un motín. El día de hoy, aproximadamente a las 0900 horas, el jefe de la comisaría 31 del departamento de Escuintla nos hace de conocimiento relacionado a una toma como rehenes del personal del sistema penitenciario, en el cual se nos solicita apoyo para poder intervenir. La Rueda del Barrio es la cabeza gobernante de una de las maras más grandes de Guatemala. Desde prisión, de acuerdo con las autoridades, orquestaban extorsiones telefónicas y dirigían asesinatos. Las instrucciones han salido de la Rueda del Barrio 18, que la Rueda es la que dirige esta pandilla, y a raíz de esta situación se ha trasladado y se ha desintegrado a diferentes cárceles con el objetivo de no generar estas acciones o estas órdenes. Por lo que decidieron separarlos. Hemos impactado a través de ciertas estructuras del barrio 18, previniendo homicidios, también capturando personas que se dirigían a hacer ataques. El ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, dio órdenes de utilizar la fuerza de ser necesario. El recinto fue rodeado por agentes de la Policía Nacional Civil, sin embargo, estos no ingresaron. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán.
Bueno, el ministro de Gobernación dejó claro en rueda de prensa que no tiene intención de negociar con los reos y que él mismo dio la orden de utilizar toda la fuerza que fuera necesaria. No vamos a aceptar imposiciones ni que los reos sean cargo del control de los centros de detención. Y yo di instrucciones bajo mi entera responsabilidad, que si se hace necesario el uso de la fuerza, se tendrá que hacer uso de la fuerza. No estoy diciendo que maten a nadie ni que le disparen a nadie. Bueno, y esta noche el presidente Alejandro Giammattei ofreció declaraciones para informar que iniciaron las negociaciones con reclusos del Infiernito, además de denunciar que un juez protege a uno de los pandilleros más peligrosos del país. Hemos tomado la decisión de dispersarlos en distintas cárceles, de manera que podamos principiar a tener un combate efectivo desde lo que está sucediendo en las prisiones y lo que estamos padeciendo en las calles. Tenemos que entender que hay una maldita relación entre las calles y las cárceles. Mientras más inseguras sean las cárceles, más inseguras van a ser las calles. Hemos tomado la decisión que ha traído como consecuencia, en primer lugar, que los pandilleros han tomado rehenes. Quiero decirles a los pandilleros que desistan de su accionar. La policía tiene instrucciones de negociar con ellos la deposición absoluta de todas las acciones que están ocasionando y poniendo en riesgo la vida de los rehenes. Y de una vez anuncio que el juez que ordenó que un preso con 1.670 años de prisión no se le pueda trasladar de la cárcel del preventivo de la zona 18 hacia otra cárcel, quiero decirles que estamos impugnándolo y no vamos a aceptar la resolución de ese juez que protege a uno de los más grandes criminales de Guatemala en contra de la seguridad de ustedes los ciudadanos. Bueno, y es una cárcel de teórica máxima seguridad, pero un revistazo de hemeroteca deja en evidencia el número de eventos extralegales que ha tenido el Infiernito como escenario, desde posesión de drogas hasta fugas masivas, pasando por el juicio a funcionarios de la alta esfera. Una fuga masiva de 78 prisioneros, animales exóticos incautados junto a consolas de videojuegos, un exministro guatemalteco juzgado en España. Todas esas frases convergen en un mismo lugar, el Centro de Alta Seguridad de Escuintla, conocido como el Infiernito. 10 guardias del sistema penitenciario permanecen como rehenes desde temprano por la mañana, sometidos ante miembros del barrio 18. Sin embargo, no es la primera vez en lo que va de año, mucho menos en lo que tiene de existencia, que tal cárcel copa las noticias. A comienzos de siglo, el 17 de junio de 2001, 78 prisioneros, armados con fusiles AK-47 y ametralladoras Uzi, escaparon de la cárcel ubicada en el municipio de Taxisco, dejando a su estela 3 muertos, uno de ellos custodio, otro agente de la Policía Nacional Civil, el último reo como ellos. Del lugar escaparon en un autobús que robaron en la entrada de la Granja Canadá. 3 años después, con la llegada de Óscar Berché a la presidencia, Carlos Bielman asumió como ministro de Gobernación. Su nombre también quedó ligado a El Infiernito. Entre 2010 y 2017 fue procesado por la justicia española, acusado de varias ejecuciones extrajudiciales dentro del sistema carcelario guatemalteco. Entre ellas, fue señalado de planificar el asesinato de un reo de dicha prisión escuintleca, además de la muerte de otros 2 reclusos. Estas nunca fueron demostradas. En abril de 2014, 250 agentes de la Policía Nacional Civil se internaron en el recinto para efectuar una requisa en la que se demostró algo que temían: la organización de extorsiones desde adentro de las cárceles. Teléfonos celulares, armas blancas y marihuana se registraron entre los objetos incautados. En febrero de este año, además de los usuales prisioneros, la policía encontró un loro, un pavo real, una iguana y una perica, además de consolas de videojuegos, cable de señal telefónica y varios artículos electrónicos. Reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Bueno, han pasado casi 12 horas desde que reos de la cárcel de máxima seguridad, más conocida como el Infiernito, mantienen retenidos a 10 guardias del sistema penitenciario. El temor se ha agudizado entre las autoridades, pues se sabe que 2 de estos guardias portaban sus armas al momento de ser retenidos por los reclusos y se sospecha que estas estén en manos de los privados de libertad. Los reos tomaron por rehenes a los guardias a eso de las 9 de la mañana. Conforme han pasado las horas, han llegado agentes de la PNC de diferentes comisarías en calidad de prevención.
pues los reclusos exigen hablar con el director del sistema penitenciario, que hace unos minutos llegó hasta ese centro carcelario. En esta cárcel permanecen recluidos al menos 200 reos. Según el ministro de Gobernación, Edgar Godoy, hay quienes purgan penas de hasta 1000 años, la más baja de 56. Pues ahorita me voy a confirmar toda esta información. En definitiva, yo sí vengo a tomar ese acercamiento y, como ya le expliqué, vengo a hacerlos entrar en razón de que esto no puede continuar y que esto lo único que hace es empeorar las cosas. Hay otras formas de lograr sus cometidos, porque existen los recursos legales a los cuales ellos están en todo su derecho de solicitarlos, pero esta no es la forma. Tiene unos audios donde está prácticamente diciendo que las personas que están retenidas están bien. Entonces yo vengo pues a darle continuidad a esto. Ellos lo que quieren es hablar conmigo y vengo a dar la cara por parte del sistema penitenciario y mis autoridades superiores. Bueno, para comprender un poco más esta situación, tremenda situación, vamos a hablar en este momento con el exministro de Gobernación, Carlos Menocal, a quien saludamos. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, es un placer estar con ustedes y poder conversar sobre este tema. Un tema muy difícil, aquí ya lo tenemos, la escuchamos muy bien. Muy difícil porque este motín en el infiernito del que ya hemos dado cuenta es un síntoma de la situación que atraviesa el sistema penitenciario, un problema mucho más profundo. Usted, en su experiencia, ¿cómo lee lo que se está viviendo? Bueno, primero creo que es importante invitar a los guardias penitenciarios que han sido secuestrados, porque eso es un secuestro. Creo que el Estado debe privilegiar por sobre todas las cosas la vida de los guardias. Por supuesto, respeto las decisiones del Estado en cuanto a tomar acciones, pero es complicado, es complejo tomar acciones, sobre todo cuando implica poner en riesgo la vida de personas. Bueno, segundo, esto es un asunto recurrente con las pandillas regularmente, siempre ha ocurrido, en nuestra región ocurrió 3 veces, han ocurrido secuestros de guardias penitenciarios y los pandilleros lo que exigen son medidas para beneficiarse y para favorecer. Y creo que es importante también discutir que esto tiene 2 cosas, las declaraciones del presidente, que yo coincido con él, pero coincido esta vez con él, porque son los jueces los que permiten estos traslados y los que autorizan esos traslados para un lugar y otro, beneficiando a la estructura de las pandillas. Segundo, el Congreso de la República hace ya rato tiene en puerta, digamos, un préstamo para prisiones de máxima seguridad, en donde por supuesto las pandillas serían las primeras desestabilizadas. Es complejo el tema penitenciario, sobre todo porque sí es importante reconocer que dentro de las prisiones, una vez pasada la área administrativa, pues la gestión y la autoridad la ejerce el privado de libertad. Sobre lo que usted ha dicho, Carlos, una pregunta. El ministro de Gobernación dijo que si hay que usar la fuerza, se usará. Sabemos, como usted dice, que hay agentes retenidos y pues estamos pendientes, son personas que están en un eminente peligro. ¿Se puede hablar o es recomendable el diálogo, la negociación? Sí es recomendable el diálogo y la negociación, y creo que aquí es importante hablarle a la ciudadanía y a ustedes los periodistas que pongan en instancias la persona que corre riesgo. Y en este caso, la persona que está secuestrada, que son guardias penitenciarios, son padres, son hijos, son esposos, tienen familia, y por supuesto hay que pensar en la vida de esas personas, y esto el Estado sí debe pensar desde esta lógica del respeto a los derechos humanos y la vida de los guardias penitenciarios. Los pandilleros no lo van a hacer. Creo que es importante iniciar el proceso de diálogo, dar un tiempo prudencial y definitivamente utilizar, si no ocurriera una negociación, un acuerdo, toda la fuerza coercitiva del Estado. Porque también hay una situación que nosotros la tenemos que reportar constantemente, y es que cuando se endurecen las medidas adentro de las cárceles, la reacción se ve afuera. Se ve afuera en todos los actos delictivos de estas pandillas.
Son estructuras criminales muy violentas. Nosotros en el año 2011, recordará usted, en 2010, hicimos unas medidas en donde no permitimos el ingreso de menores porque la pandilla 18 estaba utilizando menores para violarlas dentro de las prisiones, y a cambio nos descuartizaron a 4 personas y tiraron a 4 cabezas, incluyendo el noticiero donde ustedes trabajan. Es un escenario muy fuerte, se trata de pandillas muy violentas, pero definitivamente yo coincido con las medidas de ministro en cuanto a separar los poderes de esas estructuras. Definitivamente es importantísimo. Seguramente tienen información, tienen inteligencia y sabrán bajo sus investigaciones que estas estructuras están delinquiendo y están provocando mucho terror y mucho en las calles. Esas medidas son obligadas, son medidas que se tienen que tomar, y definitivamente, pues, por supuesto que claro que sí. Toda medida admirable de ser una dinámica muy legal, ¿verdad? Y hay un tema, y usted lo mencionó, y es, decía en una intervención el señor presidente, hablaba de reos que son amparados por la justicia para no ser trasladados, y eso es un problema muy delicado. ¿Qué pasa con el trabajo conjunto que deben hacer las instituciones? Porque las personas afuera sienten que la policía los detiene y la justicia los libera. Es una frustración constante, y no creas que solo es este caso, es una frustración para los policías en el día a día, el hecho de iniciar investigaciones y pesquisas que llevan meses y años de estar investigándose, estructuras criminales que se investigan, pandilleros que se investigan dedicados a la extorsión, al asesinato, al secuestro, a la sicariato de droga, y que estas investigaciones policiales que son en conjunto con el Ministerio Público, pues terminan en manos de un juez, y este juez termina favoreciendo a los privados de libertad. Los pandilleros en buena medida tienen abogados que son muy astutos y hábiles en el proceso del derecho procesal, y rapidito buscan amparos o habeas data, y estos amparos que en buena medida son de mucho respaldo por estos abogados y por los jueces. Yo he cuestionado, respeto mucho la decisión de las cosas, pero se cuestiona el hecho de favorecer a estructuras criminales, y sobre todo cuando se trata de pandilleros que son ciudadanos. Evidentemente son muy poderosas estas estructuras. Entendemos que fue el traslado de reos pertenecientes a lo que le dicen la rosca del barrio 18. Entendemos que es, digamos, la parte de la pirámide alta, por decirlo así, en esa jerarquía que tendrán ellos. Más o menos de cuántas personas estamos hablando que componen esta rosca. Esas estructuras tienen una rosca, una rueda, y tienen unos que se llaman candados. Estamos hablando de una rosca de por lo menos 15, 20 pandilleros, que son las cabezas. Sobre todo los que han sido trasladados. Es evidente que son personas que lideran esta estructura de la pandilla de la zona 18. Entonces, el barrio 18, esta estructura es la que han trasladado y han desarrollado en la prisión de alta seguridad de Escuintla, que es llamada Carnito. Entonces, si estamos hablando de quienes han sido trasladados, se trata de personajes que han acciones de liderazgo dentro de las pandillas y sobre todo de las madres. Sí, tremendo el poder que tienen, y bueno, lo que estarán sufriendo. Yo creo que el infiernito ya se le quedó chiquito el nombre, el gran infierno que está viviendo estos agentes retenidos. Nosotros vamos a estar pendientes de ver cómo se desarrolla la situación de estas personas, y también pendientes de todo esto, que es un tema tan amplio. Muchísimas gracias al exministro de Gobernación, Carlos Menocal. Buenas noches, es un placer haber estado con usted. Gracias, Carlos, muy amable. Vamos a hacer una pausa para continuar después hablando más información acá en Noticiero Guatevisión.
Sinibaldi acude a audiencia de primera declaración al salir de la sala, habló sobre casos de corrupción. ¿Qué dijo el exfuncionario del gobierno del Partido Patriota? Volvemos. Electoral, el suero oral para todos, presenta. Más noticias, el futbolista Marco Pablo Papa, quien estaba prófugo de la justicia por un incidente de violencia contra la mujer, se puso a disposición de las autoridades este lunes. La orden de captura se giró el 4 de agosto último por un incidente que ocurrió el 26 de julio. La audiencia de primera declaración está programada para hoy a las 8 de la noche. El 26 de julio, el futbolista fue detenido en la zona 16 capitalina, en donde fue sorprendido cuando escandalizaba en la vía pública, pero también hubo una denuncia de agresión contra la mujer que lo acompañaba. Según el reporte policial, estaba bajo efectos del alcohol. Juan Pablo Gutiérrez, quien era abogado de Marco Papa, anunció por medio de Twitter que por no compartir acciones y decisiones con su defendido renunciaba a la defensa, por lo que asumieron los abogados Héctor Pedrosa y Ronald Sandoval. Desconozco los motivos, lo único que le puedo decir es de que, digamos, esperábamos un momento oportuno, también esperábamos recabar indicios, ¿verdad?, y pruebas para poder presentar y dilucidar y verificar la inocencia de mi patrocinado. Bueno, en la torre de tribunales se encuentra la periodista Andrea Domínguez. Para esta noche estaba prevista una audiencia con el futbolista Marco Pablo Papa. Ella tiene todos los detalles. Andrea, buenas noches. Buenas noches, Mara Alicia, al igual que a todos nuestros televidentes. En este momento se desarrolla la audiencia de primera declaración del futbolista Marco Pablo Papa, luego de que esta mañana se entregara a las autoridades después de estar prófugo al menos 27 días, cuando se le giró la orden de captura luego de la denuncia interpuesta por su expareja Andrea Aparicio. En esta denuncia, también como anticipo de pruebas, se presentó un video que fue viral el pasado 13 de agosto, en el cual se observa cómo en un aparente estado de ebriedad el futbolista agrede a Aparicio e incluso en estas imágenes se puede observar la forma en la que él la trata. Este video, que se vuelve viral, también ya fue presentado a este juzgado con el objetivo de que se pueda dilucidar la orden de detención que estaba vigente en contra de Papa y quien se habría dado a la fuga luego de que ésta se girara el pasado 4 de agosto por parte de la Fiscalía por el delito de violencia contra la mujer. Dentro de las pruebas que se presentan también están videos, audios y fotografías en los cuales se evidencia la forma en la cual el futbolista habría tratado a Aparicio. También es de destacar que esta audiencia que se lleva a cabo en una de las salas del juzgado de turno de primera instancia penal y de delitos de femicidio acá en el Ministerio Público en Gerona, en la zona 1, se está dando a puerta cerrada. La primera indicación que se nos ha señalado a los medios de comunicación es que la sala es demasiado pequeña y por las medidas que se están girando por el coronavirus no se nos permite el ingreso. Sin embargo, uno de los abogados de Marco Pablo Papa, Héctor Pedrosa, señala que el caso se encuentra bajo reserva y es por ello que también se ha solicitado que no se permita el ingreso a los medios. Según han indicado, la defensa de Papa estaría solicitando alguna medida precautoria o para evitar que él pudiese ser enviado a algunas de las cárceles del país, de ser de alguna forma que la jueza en este caso decida enviarlo a alguna de las cárceles luego de estar 27 días prófugo. Sin embargo, también han señalado que estarían diciendo por parte de la defensa de Papa que todas las pruebas que se han presentado en contra de él tienen falta de mérito y por ende él debería de quedar libre a partir de esta noche. Él lleva más de 14 horas en la carceleta que se encuentra acá en el Ministerio Público a la espera de esta audiencia, una audiencia que cabe resaltar que comenzó con 45 minutos de retraso y que hasta el momento hemos podido observar incluso que puede existir de alguna forma que estén esperando todavía qué es lo que ocurra con ella, debido a que hemos podido observar movimiento dentro de la sala y que pudiese existir algún receso para luego continuar con la misma. Con imágenes de Fernando Cabrera, yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Nosotros les llevaremos a detalle qué es lo que ocurra más adelante, pues nos han asegurado
la defensa de Papa que ellos estarían dando declaraciones respecto a cuál es la resolución que se gire acá en el juzgado y así poder determinar cuál es el futuro de este futbolista guatemalteco. Con esta información yo regreso con ustedes. Gracias, Andrea. Vamos a estar pendientes de lo que nos puedas contar desde allá, desde tribunales. Muchas gracias. Vamos con más información. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Bueno, y tenemos noticias del mundo. Más de un centenar de opositores de Venezuela, entre ellos diputados y colaboradores del presidente parlamentario Juan Guaidó, recibieron este lunes el indulto del mandatario Nicolás Maduro en aras de promover la reconciliación nacional, informó el gobierno. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció que en la lista figuran políticos que se encuentran fuera de Venezuela, pero con procesos judiciales abiertos dentro del país, y otros que están privados de libertad. Y la Casa Blanca confirmó este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará el martes a Kenosha, Wisconsin, pese a la solicitud del gobernador del estado, Tony Evers, de que no se traslade allí. Tras las protestas y disturbios raciales de la última semana, el presidente dijo está fuera, reabriendo el país, mostrando su respeto al pueblo estadounidense, yendo de hecho a lugares donde los estadounidenses están sufriendo. Siempre aparecerá. Es lo que este presidente ha hecho en los últimos 4 años y seguirá haciendo, recalcó la portavoz de la Casa Blanca. Bueno, el candidato presidencial demócrata Joe Biden brindó un fuerte discurso contra Donald Trump en un acto de campaña del Partido Demócrata en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania. El aspirante a la Casa Blanca abordó la violencia que ha tenido lugar en las recientes protestas contra la desigualdad racial en Estados Unidos y responsabilizó al jefe de Estado por su magnitud. Biden condenó a su vez el exceso de la fuerza de los cuerpos de seguridad, así como la violencia de extremistas y oportunistas y la destrucción de la propiedad. La violencia no traerá cambios, no debemos quemar, debemos construir, dijo. Bueno, y una persona muerta fue el saldo de un fin de semana violento en Portland, en el estado de Oregon. Los disturbios han recibido diversas respuestas por parte del presidente Donald Trump, las autoridades y el candidato presidencial demócrata Joe Biden. Así nos informa Jorge Agobián, de La Voz de América. Un hombre vinculado a un movimiento de extrema derecha murió el sábado en Portland, tras enfrentamientos entre seguidores del presidente Donald Trump y manifestantes que protestaban contra la violencia racial. El mandatario ha acusado de anarquistas a los manifestantes que por semanas se han mantenido en las calles de esa ciudad y este lunes lanzó varias advertencias a través de Twitter. Portland es un desastre y lo ha sido por muchos años. Si esta burla de alcalde no lo limpia, entraremos y lo haremos por ellos. Los alcaldes y gobernadores de izquierda radical de las ciudades donde se está produciendo esta loca violencia han perdido el control de su movimiento. No se suponía que fuera así, pero los anarquistas y agitadores se dejaron llevar y ya no escuchan. Incluso obligaron al lento Joe a salir del sótano. Trump amenaza con enviar a efectivos de la Guardia Nacional a Portland, como lo hizo hace una semana en Kenosha, Wisconsin. En las protestas contra la violencia racial en esa ciudad, perecieron 2 personas a manos de un funcionario de la policía y un adolescente blanco. El alcalde de Portland reaccionó este domingo. Todos debemos adoptar una postura contra la violencia y no importa quién sea usted o cuál sea su política, todos tenemos que detener la violencia. Señor presidente, ¿por qué esta es la primera vez en décadas que Estados Unidos ha visto este nivel de violencia? Es usted quien ha creado el odio y la división. Trump, quien se autoproclama como presidente de la ley y el orden, también criticó a su adversario demócrata Joe Biden, a quien tildó de débil en la lucha contra el crimen. Biden, por su parte, condenó la violencia. Condeno la violencia de cualquier tipo por cualquier persona, sea de la izquierda o la derecha, y reto a Donald Trump a que haga lo mismo. La muerte de George Floyd a manos de un policía en mayo ha desatado un movimiento de protestas contra el abuso policial y el racismo, algo que ha encontrado rechazo por parte del presidente Trump, quien acusa a los manifestantes de violentos y terroristas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Aumenta cifras de bomberos fallecidos a causa del nuevo coronavirus. ¿Qué petición hacen los socorristas? Tenemos más al volver del corte. Tenemos más información en Noticiero Guatevisión. Llega Pamela Valdés, el pronóstico del clima. Hola Luisa, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Es momento de compartir las condiciones del clima para mañana. Como ustedes pueden observar en esta gráfica del territorio nacional, se esperan condiciones de cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo, con altas probabilidades de lluvia y actividad eléctrica, especialmente en horas de la tarde y parte de la noche para todos los departamentos de nuestro país. Y las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para mañana tormentas eléctricas, para el miércoles a la mitad de la semana condiciones de cielos parcialmente nublados, y para el jueves probabilidad de lluvias, y las temperaturas máximas se registran de 26 grados centígrados para estos 3 días. Y por último, la salida del sol esperamos mañana a las 5:50 de la mañana y se ocultará a las 6:13 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Regreso contigo. Gracias, Pamela. Continuamos. El Ministerio Público le imputa con 260 indicios de prueba hechos de corrupción en el caso cooptación del Estado al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. En la diligencia escuchó declaraciones que lo implican, entre ellas las de Juan Carlos Monzón, quien fue colaborador eficaz del ente investigador. Puertas tapadas con tiras de papel, al igual que ventanas del juzgado de mayor riesgo B. Esas fueron las condiciones de reserva parcial en las que empezó la audiencia de primera declaración del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi en el caso de corrupción cooptación del Estado. El exfuncionario del gobierno patriota junto a sus abogados escucharon la imputación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público por la cooperacha. La Fiscalía presentó 260 indicios de prueba a Miguel Ángel Gálvez, juez de mayor riesgo B, con las que señalan a Sinibaldi de aportar 4.3 millones de quetzales para obsequios que se entregaron a Otto Pérez Molina de 2012 a 2014 cuando fue presidente. En la sala de audiencia se reprodujeron las declaraciones que implican al exfuncionario en la cooperacha. Entre los testimonios que escuchó Sinibaldi estuvo el de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidencia. Buenas tardes. Para que nos cuente cómo ha sido su audiencia de primera declaración hoy ante el juzgado, algunos datos generales que puedan compartir con la prensa. Mire, tristemente no puedo compartir datos sobre la audiencia porque, como ustedes saben, es un proceso que está reservado. Así que no puedo hablar específicamente sobre lo del día de hoy. El viernes próximo continuará la audiencia y será el turno de Sinibaldi frente al juez Miguel Ángel Gálvez. Hoy me tocó solo escuchar imputación, el día viernes voy a dar primera declaración, algo que no es común, pero voy a declarar. La audiencia se desarrolla con hermetismo debido a que el juez aceptó la reserva parcial propuesta por el Ministerio Público y respaldada por la defensa del exministro de Comunicaciones. Con imágenes de Byron García, reportó Edwin Pitán. Bueno, de lo que sí comentó Sinibaldi fue sobre el caso construcción del libramiento de Chimaltenango. Yo le recomendaría al fiscal Campo que revise, si es que existe, creo que existe, la declaración del ingeniero Raúl Alvarado de la empresa Tectón. Creo que esa declaración le va a dar luces importantes para poder entender por qué el libramiento de Chimaltenango está en esta situación y por qué la empresa CONASA hizo lo que hizo en ese proyecto. También dio declaraciones sobre el caso Odebrecht. En Guatemala, lo que sucedió es que Odebrecht pensó que yo nunca iba a regresar. Y lo más fácil para ellos, como colaboradores eficaces, era decir que el único culpable era Alejandro Sinibaldi. Ellos cometieron delitos continuados en el país. Y yo lo que quiero decir es que yo nunca me mandé solo, ni nunca actué solo. Y voy a dar a conocer en su momento todos los que participaron en el caso de Odebrecht y todos los funcionarios que se beneficiaron del mismo caso. Vamos a otro tema, la más reciente actualización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, donde señalan
que se diagnosticaron 166 nuevos contagios de COVID-19 luego de hacer 545 pruebas. Con lo tanto, tenemos 74.074 casos en el país. Además, se reportan que 20 pacientes perdieron la vida y con ellos son 2.760 el total de víctimas mortales. Según las autoridades del Ministerio de Salud, hubo 387 casos recuperados estimados durante las últimas horas y en total se contabilizan 62.068 recuperados. Además, el tablero da cuenta que actualmente hay 9.246 casos activos estimados. Estos datos corresponden a la actualización del 30 de agosto, desde las 0 horas hasta las 23 horas con 59 minutos. Bueno, y este día autoridades de la COPRECOVID, en conjunto con el viceministro de Hospitales, Francisco Coma, así como los directores de los hospitales San Juan de Dios, Roosevelt, Parque de la Industria, Antigua Guatemala y Villanueva. El objetivo de esta reunión, según Coma, es analizar la situación actual de estos centros asistenciales y coordinar acciones para afrontar la pandemia del coronavirus. Coma enfatizó que en este momento la red hospitalaria está llena en un 56%, pero que este tipo de reuniones se sostiene con todos los directores de los hospitales del país, pues buscan estar preparados tanto con equipo como con personal para una posible segunda oleada de casos de coronavirus. Y al menos 6 miembros del Cuerpo Voluntario de Bomberos han fallecido por COVID-19 y otros 4 durante el manejo de la pandemia. Sin embargo, y a pesar de ser elementos de primera línea de combate contra la crisis sanitaria, los familiares de los fallecidos no se ven compensados. Al menos eso es lo que reclama el sindicato de esa institución, cuyos representantes se acercaron esta mañana junto al diputado Aldo Dávila al Congreso de la República para iniciar con una serie de negociaciones que esperan desemboquen en el establecimiento de un seguro de vida valorado en 100,000 quetzales para todos los miembros del cuerpo. Han habido aproximadamente unos 150 contagios. Se han cerrado aproximadamente 8 compañías por cuarentena por la pandemia, ¿verdad? Cuando principió la pandemia, hicimos el requerimiento de un seguro de vida especial que cubriera a las familias con 100,000 quetzales por todo aquel elemento, ya fuera permanente o voluntario, que falleciera. La solicitud se presentó ante el Directorio Nacional de la institución, que es la máxima autoridad de la institución para poder conocer, analizar y autorizar la petición. A la fecha no se ha tenido ninguna respuesta, se ha tratado de mediar y de comunicarnos con ellos, pero lamentablemente no se han pronunciado al respecto. ¿Ha sido positivo el comercio electrónico en el país? Expertos dan detalles luego de la siguiente pausa comercial. Con la pandemia, muchas industrias se han visto seriamente afectadas, pero hay otros sectores que han tenido una gran oportunidad de crecimiento. Ese es el caso del comercio electrónico, el gran ganador durante la crisis. Según un informe de Kantar World Panel, la pandemia ha provocado un crecimiento sin medida del comercio electrónico, haciendo que subiera 5 veces más de lo que estaba previsto. Antes de la pandemia, específicamente hablando de la compra a través de comercio electrónico de productos de consumo masivo, en Centroamérica la penetración era de 0.3%, es decir, era casi inexistente. Sin embargo, con la pandemia se tiene una penetración del 14%. Por eso mencionamos que uno de los grandes fenómenos que deja la pandemia como desarrollo es que impulsó el crecimiento de los negocios a través de todos los medios electrónicos. Entendiendo pues por medios electrónicos tanto la compra a través de apps o de apps específicas para hacer compras, también la compra a través de WhatsApp o teléfono o mensajes
y también la compra directamente en las páginas electrónicas de los comercios. Guatemala es uno de los países con mayor crecimiento. Según datos de Kantar, el 28% de los guatemaltecos ha comprado productos de consumo masivo a través de comercio electrónico, sobre todo bebidas y alimentos. Según Galvez, la pandemia está dejando 3 fenómenos a nivel global. Uno es que la frecuencia de compra ha caído. Las personas compran en mayor cantidad para no hacerlo seguido. Lo que tiene que ver con personal care ha sido pues una de las industrias quizás más afectadas y de alguna manera pues se han pausado. Esto impulsado porque hay menos interacciones sociales. Entonces pues al haber menos interacción social, el consumidor también no ve la necesidad pues de mantener el nivel de arreglo o de uso de productos de personal care que tenía pues previo a la cuarentena. Y el último fenómeno o tendencia en Guatemala y el mundo es sin duda el desarrollo exponencial del comercio electrónico. Esta es una tendencia para quedarse, pues el 60% de los consumidores está satisfecho de usar estas plataformas para hacer compras. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y para apoyar a poblaciones vulnerables afectadas por las medidas de emergencia derivadas de la pandemia del COVID-19 en Guatemala, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó una operación por $100 millones. El objetivo del proyecto es apoyar los niveles mínimos de ingreso de esta población en el periodo inmediato y durante la recuperación a través del apoyo al bono familia. En Guatemala, cerca del 85% de la población vivía en situación de pobreza o vulnerabilidad antes de la pandemia, lo que significa que no tiene capacidad para sostener su consumo frente a choques transitorios o disminuciones drásticas en su ingreso diario, como los generados desde el inicio de la pandemia. Los beneficiarios elegibles a este beneficio serán personas que viven en hogares sin acceso a electricidad y en localidades con altos niveles de pobreza, así como aquellas con acceso a energía eléctrica con un consumo mensual menor a 200 kilovatios hora para el registro de febrero del 2020. En otras noticias, el transporte en Mixco comenzará a reactivarse este miércoles con las unidades de rutas cortas. En este caso, los microbuses a quienes la municipalidad les autorizó también el incremento del costo del pasaje. Los primeros en comenzar a funcionar serán los microbuses de Ciudad San Cristóbal y Satélite, luego que la municipalidad de Mixco autorizó el incremento de 1 quetzal de lunes a viernes, mientras que los domingos será de 2 quetzales a la cuota que tenían establecida. Las autoridades ediles justifican este aumento por la limitación en la ocupación que tendrán y que deberán desinfectar los buses en cada extremo de la ruta. Estas unidades deberán circular con un 50% de su capacidad y tener gel antibacterial a disposición de los usuarios, y señalan que si no se cumple, las unidades podrían ser sancionadas. Y de esta manera podría quedar el pasaje entre 4 quetzales de lunes a viernes, de lunes a sábado y domingos 5 quetzales. Este incremento sería de 1 quetzal si hablamos de lunes a sábado, ya que cobraban 3 quetzales, y en esta ocasión sería de 4, ya que ellos llevan el 50% de los usuarios dentro del microbús. No obstante, ellos tienen que pagar el servicio del vehículo, así también como al piloto. Y en Chinautla el 31 de julio hubo una prueba en el transporte y se hicieron algunas modificaciones en el protocolo de atención. Luego, Salud capacitó a los pilotos y ayudantes. La funcionaria dijo que en consenso con los usuarios se acordó el incremento al costo del pasaje. El transporte de pasajeros de Chinautla reinició operaciones con un incremento de entre los 75 centavos de quetzal y 1 quetzal. Medrano informó que intentan tener una reunión con las demás comunas, transportistas y Dirección General de Transporte para ver el tema del costo del pasaje para que esto no afecte a los usuarios. La idea es que en el momento en que se encuentre que lleva más de la capacidad, pues tendremos que bajar a las personas que sean que ya está de más y sancionar al bus. En el momento, para no movilizar, pues se le pone un cepo, o se tendría que poner un cepo, y hace el pago correspondiente de lo que representa el cepo. Venimos de 4 o 5 meses de estar pagando 10 quetzales o más para poder llegar hasta nuestro lugar de origen en las aldeas. Entonces, hasta el último punto, que es San Martín, Tres Sabanas, ellos están cobrando 4 quetzales, anteriormente cobraban 3, pero ellos estaban pagando más de 10 quetzales.
Aquí en Buenavista, que es un tramo más cercano, anteriormente pagaban 1.25, ahorita están pagando 2 quetzales. Preparan ceremonia de toma de posesión del nuevo arzobispo metropolitano. ¿Qué se ha preparado para el acto? Entérese luego de la pausa. Este jueves será la toma de posesión del nuevo arzobispo de Guatemala. Autoridades de la Catedral Metropolitana se preparan para esta ceremonia. El 9 de julio último, el Papa Francisco nombró a Monseñor Gonzalo de Villa como arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Guatemala, convirtiéndose en el sucesor de Monseñor Oscar Julio Vián. El momento de que el nuevo arzobispo tome posesión ha llegado. El evento se llevará a cabo el jueves 3 de septiembre y la Catedral Metropolitana adapta sus instalaciones para poder realizar la celebración, poniendo en práctica todos los protocolos de salud para evitar la propagación del COVID-19. Tomamos en consideración, en primer lugar, el número de personas, diferentes ingresos, que en cada ingreso haya distanciamiento social, que haya que todos vengan con su propia mascarilla, que haya gel antibacterial para todos los presentes. Luego también tomamos en cuenta el distanciamiento de 1,5 metros por lo menos entre todos los asistentes, la división de las áreas. La celebración consta de 8 momentos importantes, entre ellos están la llegada a la Catedral de Monseñor Gonzalo de Villa, el recibimiento en las puertas del templo, toma de posesión, liturgia de la palabra y homilía. Consiste fundamentalmente en que el obispo se siente en su cátedra. La cátedra es esa especie de sillón grande que hay en la catedral, tú lo conoces, es el de mármol muy bonito, que representa la autoridad del obispo en su diócesis. La catedral tiene un aforo estimado de 165 personas. Para este evento se contempla que estén presentes 70, entre autoridades de gobierno, sacerdotes y fieles laicos. Esto con el fin de mantener el distanciamiento social. El resto de feligreses podrá sintonizar la celebración en distintas plataformas. En primer lugar, la televisión arquidiocesana va a generar señal para todas las televisoras que quieran la señal. Va a ser una señal limpia, ¿verdad? Va a tener solo cintillos de lo que está sucediendo, pero la señal va a ser limpia para que puedan utilizarla todos. En segundo lugar, la Radio María va a encadenar a todas las emisoras de radio católicas del país y también a todas las radios que quieran unirse, también se les puede perfectamente dar señal. Dentro de la Catedral Metropolitana se puede observar una manta vinílica que expresa el agradecimiento de la congregación a Monseñor Raúl Antonio Martínez por el tiempo que estuvo al frente como administrador apostólico. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Bueno, así las cosas, con eso concluimos esta noche, agradeciendo como siempre su sintonía, recordándole que regresamos el día de mañana. No olvide, por favor, visitar todas nuestras plataformas digitales. Buenas noches. Eres admirable porque sin importar las circunstancias, demuestras esfuerzo, entrega y dedicación en tu trabajo. Por eso, hoy Ducal te rinde un sincero homenaje porque continúas llevando los frijoles a la mesa. Es momento de estar unidos. Frijoles Ducal.